Buenas tardes, mi nombre es Girard David Correa Lambis, soy estudiante de Educación Física de segundo semestre de la Universidad de Pamplona. Les vengo a hablar un poco sobre el tema, sobre tendencias de la recreación en la era digital. Cierto, acá abarcamos un poco un concepto que se llama los homoludens o homodigitales. Cierto, los homoludens es un concepto que fue pues realizado, digámoslo así, acuñado por el historiador Johan Huizinga. ¿Qué trata de decir los homoluden? El ser humano que juega. ¿A qué se refiere Johan Huizinga? A que el juego es una función esencial y fundacional de la cultura y la sociedad, ¿cierto? Él es uno de los que piensa de que jugando se aprende, de que el juego es una parte fundamental en el aprendizaje de los alumnos y llevándolo a la educación física es una parte fundamental del aprendizaje de los alumnos en educación física. Cierto que así mediante juegos podemos mejorar las condiciones y las capacidades físicas de los estudiantes mediante el juego. Cierto, en su tiempo los juegos pues eran didácticos, los realizábamos nosotros creativamente, planificábamos un juego, X juego, como un juego con las escaleras o el juego de un juego que practicábamos mucho, que era de mucha coordinación, que era con escaleras, ¿cierto? Y que cuando tú llegabas al frente del compañero, con el piedra, papel y tijera, si ganabas seguías avanzando. Y cuando llegabas al otro lado, ya se acababa el juego. Entonces era un juego que te ayuda, que era muy divertido, todo el mundo jugaba, se divertía, pero involuntariamente, por decirlo así, estaba mejorando mucho la coordinación y la velocidad en cómo coordinaba. Entonces a eso se refería Johan Huizinga, de que el juego es una parte fundamental en el aprendizaje del ser humano. Con el pasar del tiempo se hizo tendencia, como lo sabemos, la tecnología, la era digital entró. Ya los niños no se divierten simplemente jugando al escondido, o jugando a piedra, papel o tijera, o jugando a los juegos tradicionales de antes, sino de que ya entró la era digital, ¿cierto? Entonces ya los niños no se concentran o ya no les gusta simplemente esos juegos tradicionales. Ahora también les gusta los juegos digitales, ¿cierto? Juegos como los que están famosos por ahí, Free Fire, Roblox, Minecraft, FIFA, muchos juegos así. Entonces, las características de los juegos según Johan Huizinga debe tener reglas propias, debe ser un mundo aparte, debe no persiguen intereses materiales, debe ser libre, de que los niños puedan ser libres en tomar decisiones. Eso aumenta mucho la creatividad, eso mejora mucho la toma de decisión de los niños y con eso su aprendizaje, su evolución cognitiva. Entonces esta es una de las características que Johan Huizinga ponía como prioridad, que deberían estar en los juegos lúdicos para el aprendizaje de los niños y más que todo pues en la educación física, que es nuestro campo. Ahora va un punto importante en lo que decía Johan Huizinga como los homoludos, que es la gamificación, ¿cierto? Sabemos de que nosotros los seres humanos somos competitivos por naturaleza y pues utilizar eso como un medio para la mejora de las condiciones o de las capacidades o la mejora cognitiva de tus alumnos es como una estrategia fundamental, ¿cierto? Utilizar eso como una estrategia. ¿Qué, ¿A qué se refería la gamificación? A que, por ejemplo, tú hacías una clase y en la clase, pues, un ejemplo, vas dando puntos por cada respuesta buena que dé el alumno. Entonces vas haciendo como un ranking, ¿cierto? Un ranking de que por lo menos Perencejo
lleva 5 puntos, es el primero, fulano lleva 3 puntos, es el segundo. Eso vuelve a los niños competitivos y eso que los hace a querer estudiar, a querer indagar, a querer mejorar, ¿cierto? Para comenzar a ganar puntos para ser el primero de ranking y llevarse una premiación o un incentivo, una medalla o lo que puedas dar. Entonces, Johan veía eso como algo fundamental para utilizar como estrategia para el mejoramiento de nuestros alumnos, ¿cierto? La gamificación. También eh, juegos dentro de las clases, hacer juegos, por ejemplo, estamos dando una clase de educación física teórica y dentro de esa clase hacer un juego que se volvería en algo práctico, hacer un juego y de ese juego sacar ganador, sacar un segundo puesto, un tercer puesto, un cuarto puesto, pero siempre mediante de juego, que los niños o los alumnos vieran la clase o la actividad que están realizando como algo divertido para aprender. También entran otras características que Johan comentaba mucho, que era los eSports, ¿cierto? Acá entra la tecnología, la era homo digital. En la tecnología, cuando hablamos de los homoludens y hablamos de los homo digitales, entra como un pequeño debate y ya lo vamos a explicar más adelante. En la era digital, pues comenzamos nosotros los profesores de educación física o los docentes a meter juegos pero digitales para ayudar a nuestros niños con el concepto que había dado Johan Huizinga del juego en las clases como aprendizaje. Utilizamos juegos digitales, ¿cierto? Juegos digitales. ¿Qué decía él en las características? De que los juegos fueran un mundo aparte, o sea, un mundo aparte, que fueran libres, que los niños pudieran ser creativos, que pudieran decidir, que pudieran mejorar esas capacidades intelectuales que cada uno tiene. Entonces hay juegos diseñados para eso, ¿cierto? Juegos que son como un mundo aparte, que los niños van, o sea, en un caso de eso es Roblox, que es un juego que es muy famoso entre los niños, que ahí tú tienes como tu vida aparte, tú eliges qué ser, tú eliges qué hacer, tú eliges cómo te vistes, tú eliges a qué juegas, porque dentro de ese juego hay una serie de minijuegos, ¿cierto? Y tú eliges qué juegas, a qué mundo entras. Entonces, eso es una herramienta de que son juegos que fueron diseñados conforme a lo que Johan pensaba, como también lo es Minecraft, como también lo puede ser San Andrea, que es un mundo aparte y tú eliges qué quieres ser o qué puedes hacer. Son los eSports, ¿cierto? También están juegos deportivos como el FIFA, como el PES, como Dream League, juegos deportivos que también ayudan al mejoramiento cognitivo de los alumnos o de las personas o los deportistas, ¿cierto? En el área que estén utilizando, los ayuda a ser creativos, los ayuda a pensar, los ayuda a, a, a entrar como en esa toma de decisión personal. Entonces, entonces acá viendo estos dos conceptos, cómo llevaron el concepto de Johan Huizinga a la era digital, entra un gran debate o un gran desafío para nosotros los docentes. ¿Cómo utilizamos estas herramientas, estos juegos? ¿Cómo utilizamos esta era digital, ¿cierto? Para que no nos perjudique, para que sabemos de que los niños cuando entran a ese mundo digital, lo que es la Play, lo que es el PC, lo que es todas esas cosas, crean un sedentarismo o ya pierden interés en muchas otras cosas como el estudio, como practicar un deporte y quieren simplemente jugar o estar en ese mundo digital. Entonces, ese es el gran debate en el que entra. ¿Cómo nosotros los docentes hacemos para que los niños utilicen esa herramienta pero de buena manera,
para su aprendizaje o su desarrollo y que no perjudique su vida cotidiana, como la práctica de un deporte, como la práctica de actividades, como las ganas de seguir estudiando, como la concentración, ¿cierto? Porque sabemos que cuando los niños entran en este mundo digital en exceso, disminuyen la concentración, que pasan más pendientes a jugar por la serotonina que el cerebro libera al estar mucho tiempo a una pantalla o jugando ahí en ese mundo como lo llamaba Johan Huizinga. Entonces, en la era digital ha tomado como que este contraste, sí, de que sí, utilizamos el concepto de Johan para en la era digital como para crear ese mundo, para crear esa libertad, esa toma de decisión, ese aprendizaje mediante el juego y creamos juegos para eso, pero muchas veces se nos ha salido de las manos al modo de utilizarlo o ahí lleva el rol de nosotros la educación que le damos de cómo utilizar esos juegos o cómo utilizar esas herramientas. No hemos muchas veces sido muy partícipes de eso, sino que lo dejamos a la libertad, al libre de que ellos hagan o jueguen como las veces que quieran, el tiempo que quieran, y no les damos una tarea, no les damos una función de qué debemos hacer, de cuáles son las metas, de qué queremos desarrollar con esos juegos, de cuáles son los objetivos que queremos cumplir. Entonces nosotros como docentes debemos poner metas, poner objetivos, poner tareas, ¿cierto? Mediante esos juegos digitales para que sea de mucha ayuda para ellos y no de, de un perjuicio para ellos. Ahora, esta era moderna tenemos herramientas como la inteligencia, como la realidad virtual, ¿cierto? De que mediante la realidad virtual podemos interactuar dentro del juego como si estuviéramos allá dentro del juego, ¿cierto? No todos tenemos acceso a eso, pero los que lo tienen es una herramienta fundamental para ese desarrollo de los niños, ¿cierto? Para utilizar esa tendencia de los niños en la educación física o en la preparación física en algún deporte que lo vayamos a realizar.